Buenos días, estudiantes de grado elementary 3, grado 3, tercer grado, perdón. Muy buenos días, les habla la profesora Yajaira, profesora que está con ustedes en el tema de matemáticas. Y bueno, pues en esta mañana quiero agradecerle a Dios por la oportunidad que nos da de estar con ustedes. Así que estaremos orando a nuestro Dios para que nos dé mucha inteligencia y nos permita conocer cada día más de la matemática, de todo lo que esos saberes, esos conocimientos que van a ser útiles para nuestra vida. Acompáñenme en oración y nuevamente reiterarle la bienvenida a los niños que nos verán en el video, todos los estudiantes de Elementary 3, primer bimestre, calendario B. Bendito Rey de Gloria y de Poder Santo Padre, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia, porque nos permites aprender, porque nos respaldas. Es tu amor y tu misericordia, Señor, en todas las cosas. Gracias por este día que nos regales. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todos los recursos que nos permites tener para poder, Señor, hacer tu obra. Bendícenos, guárdanos, libértanos, llénanos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Rey. Amén y amén. Y la palabra de Dios que hoy quiero compartirles dice de la siguiente manera. Vamos a ir a Éxodo 26, 16. Esta palabra tan bonita nos habla acerca de cómo Dios utiliza la matemática y la ha utilizado desde siempre, desde la creación hasta nuestros días, para poder entender la grandeza de su poder. En Éxodo 26, 16, el Señor daba unas instrucciones acerca de cómo deberían ser construidas las tablas de la ley y nos hablaba de la longitud. La longitud de cada tabla será de 10 codos y de codo y medio la anchura. O sea que nuestro Dios nos estaba dando indicaciones y les sigue dando indicaciones a los seres humanos acerca de cómo debe ser cada una de sus cosas, cómo debe ser la creación. Cada aspecto que el Señor crea y que es para el beneficio de su creación, de sus hijos, pues entonces el Señor da las indicaciones. Por ello es tan importante que estudiemos la longitud, que aprendamos a conocer que Dios mide, pero también no solamente para Él es importante la medición o la longitud que tengan las tablas, sino también la longitud de nuestro corazón, la longitud de nuestros pensamientos, que sepamos que seamos capaces de medir nuestras acciones. Y por eso en esta mañana vamos a hablar acerca de la longitud. ¿Listo? Y vamos a ver qué cosa es la longitud. Dice que la longitud no es más que la distancia, es una unidad, ¿verdad? Que nos habla que es la distancia, son magnitudes útiles para medir qué, la distancia entre dos puntos. O sea, entre Bogotá y Girardot, ¿qué distancia hay? Entre Bogotá y Cartagena, ¿qué distancia hay? Entonces, la longitud tiene unidades y es una unidad que me permite determinar la distancia entre dos puntos. Algunos de ellos son centímetros, metros, kilómetros, pero en la antigüedad no existían esas magnitudes, por lo tanto también se utilizaban otras herramientas para medir. Y lo primero que utilizó el ser humano para medir fue su propio cuerpo. Por eso utilizaban medidas no convencionales. Dentro de esas medidas no convencionales, ¿sí? Encontraban, por ejemplo, el pie, la mano, el paso, y luego aparecieron otras unidades de medida de acuerdo a nuevos instrumentos de medición. El metro, el centímetro, la vara, son diferentes formas, métodos que se utilizan para medir, porque desde la antigüedad el ser humano necesitaba medir. Por eso en esta mañana vamos a ver también un videito que nos habla acerca precisamente de lo referente a las mediciones. Entonces, prestemos atención para que podamos verlos, este videito todos juntos.
Espero que lo puedan escuchar muy bien. Voy a ampliarlo para que podamos escuchar. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola queridos niños, espero que todos estén muy bien. Con mucho cariño les saluda la profesora Alison Villanueva, maestra de tercero de primaria. Y hoy vamos a aprender un tema que se llama medidas de longitud en el área de matemáticas. Empezamos. Muy bien queridos niños, cuando hablamos de medidas de longitud, ¿a qué nos referimos? Ustedes seguramente en casa tienen una regla, una cinta métrica o un flexómetro que el papá utiliza todo el tiempo para medir, y nosotros utilizamos la reglita también para medir y hacer márgenes o poner líneas a los subtítulos. Utilizamos constantemente la reglita para hacer muchas actividades en nuestro colegio o en nuestra casita, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre ese tema precisamente, que son las medidas de longitud. Y vamos a recordar y preguntarnos, ¿qué son las medidas de longitud? Bien, la longitud determina la distancia que hay entre dos puntos, o dicho de otra manera, la longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos, es decir, cuánta distancia existe para que un punto y el otro puedan conectarse. La unidad principal para medir la longitud, queridos niños, es el metro. Para ello vamos a ver la siguiente presentación. Como decíamos, para medir longitudes, ya sean amplias o cortas, utilizamos el metro. Y el metro podemos abreviar con una M. ¿Qué podemos medir, queridos niños? Nosotros con los instrumentos de medición podemos medir objetos pequeños, como una ramita de un árbol. Para ello podemos utilizar una regla de 30 centímetros, o podemos también medir el área de nuestro cuadernito, con el que utilizamos siempre todos los días para hacer la tarea. Podemos medir también nuestro lápiz. Esos objetos, queridos niños, pueden ser medidos en longitudes pequeñas, ¿verdad? Ahora también podemos medir longitudes grandes. Podemos medir distancias entre un punto y otro. Nosotros también podemos ser medidos. Cuando vamos al médico, el doctor o la enfermera nos ponen en una balancita y después nos toman la medida, ¿verdad? Entonces conocemos cuánto medimos. También podemos conocer cuánto mide nuestra casa, podemos conocer cuánto mide una superficie, es decir, las medidas de longitud lo utilizamos todo el tiempo. Ahora, queridos niños, vamos a conocer algunos objetos para medir longitudes. ¿Y cuáles son los más conocidos? Son la escuadra de carpintero. Los carpinteros utilizan constantemente este instrumento para hacer mediciones en la maderita donde ellos trabajan para hacer muebles, puertas o diferentes objetos en su área. También conocemos la cinta métrica. Este instrumento se utiliza generalmente cuando vamos a medir algunas telas o vamos a comprar para realizar de plástico, o también que todos tienen en casa es el estuche geométrico, que tiene varias reglitas que también tienen las medidas de longitud. Y el flexómetro, que seguramente hay en todas las casas, ¿verdad? Entonces, estos instrumentos, estos objetos nos ayudan a medir longitudes. Continuamos. Ahora, queridos niños, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos medir longitudes mayores al metro? Y para ello nos vamos a basar en la unidad principal de medida, que es el metro. El metro, queridos niños, como ya se había anticipado, se abrevia con la M. Y un metro obviamente tiene un, ¿verdad? Y con este metro nosotros podemos medir telas, podemos medir
podemos usar el decámetro midiendo superficies como entonces podemos utilizar esa medida del decámetro para hacer ese tipo de medida.